Buena gente, bueno, vamos, por fin llegamos al final de urinario. En este último video vamos a hablar acerca de las vías urinarias, ¿sí? Entonces, ya vimos en los videos pasados la estructura y la histología del riñón, vimos cómo se formaba esa orina primaria a partir del ultrafiltrado del plasma, ya vimos cómo era la nefrona, cómo se empezaba a formar toda la orina, y ahora nos vamos a enfocar con las vías urinarias que van a tener como gran función al transporte de esa orina, ¿sí? Y vamos a ver de que las vías urinarias van a comenzar a partir de los cálices menores, ¿sí? Recordarán de que nosotros teníamos acá el riñón, donde teníamos a la corteza y a la médula formando las pirámides renales o pirámides medulares. En sus vértices íbamos a encontrar una estructura que era conocida como papila, y en esa papila íbamos a ver que los conductos colectores iban a terminar drenando en lo que serían los cálices menores. A partir de acá empiezan las vías urinarias. Los cálices menores van a drenar en los cálices mayores y luego los cálices mayores drenan en la pelvis renal. Acá vamos a ver la presencia de un órgano importante que es el uréter, que va a tener su propio preparado. Luego el uréter va a descender y va a llegar hasta la vejiga, que va a ser otro preparado de la clase. Y por último, vamos a ver que la vejiga no solamente se va a encargar de transportar a la orina, sino que también va a tener una función de almacenar esa orina, ¿sí? Pues si no estaríamos yendo al baño continuamente. Entonces vamos a tener a la vejiga que se va a encargar de almacenarla, y vamos a ver de que ella va a presentar también a otro órgano importante que es la uretra, ¿sí? La uretra va a ser importante para la eliminación de esa orina. Y ahí vamos al baño y chau. Entonces, ¿cómo está conformada las vías urinarias? Bueno, por los cálices menores y mayores, por la pelvis renal, por el uréter, la vejiga y la uretra. Uréter y vejiga van a ser dos preparados importantes de esta clase, así que vamos a enfocarnos más que nada en esos dos. Ahora bien, algo característico de estas vías urinarias es que no solamente van a ser órganos huecos, ya que van a tener una cavidad en el centro donde vamos a ver de que se va a almacenar y va a permitir el transporte de esa orina, sino de que también vamos a tener un epitelio que es muy particular y que ya estuvimos charlando anteriormente en la clase de tejido epitelial. Este es el famoso urotelio, epitelio polimorfo o epitelio de transición. Le vamos a decir urotelio justamente porque va a estar tapizando a las vías urinarias. Va a estar a partir de los cálices menores en adelante. Entonces, vamos a ver de que también lo vamos a reconocer como un epitelio polimorfo, donde vamos a ver de que la morfología de las células de este epitelio es bastante llamativa, es bastante particular. No vamos a estar hablando de células planas, células cúbicas o cilíndricas como veníamos charlando en la mayoría de los epitelios. Acá vamos a ver de que estas células generan tres estratos o tres capitas bastante distintas entre sí, donde vamos a ver una región más apical, donde vemos estas células que son típicamente conocidas como células en paragua, que están formando lo que sería la capa más apical. Luego vamos a tener una capa intermedia, donde vamos a ver este tipo de células de acá, de acá, de acá, de acá, que son las típicas células en raqueta. Y luego tenemos una capa o un estrato más basal, donde encontramos a las células basales, ¿sí? Entonces, esta variedad en la morfología de las células hace que nosotros hablemos de un epitelio polimorfo. Siempre es importante saber todos los nombres debido a que les pueden mencionar de cualquiera de estas tres formas al mismo epitelio. Entonces, en los choice va a ser muy importante poder conocerlos, ¿sí? Porque a veces no les van a decir urotelio, les van a decir epitelio polimorfo de transición, y uno tiene que saber de qué le están hablando, ¿sí? Entonces, vamos a ver de que también se lo puede conocer como epitelio de transición debido a que tiene la capacidad, este epitelio, de distenderse o no, dependiendo de la presencia de orina. Entonces, vamos a ver esta imagen de acá. Fíjense en que nosotros vamos a tener un epitelio que puede tener muchas capas o que puede tener menos capas. Y esto se debe a la capacidad de distensibilidad que tiene este epitelio. Y eso se debe justamente a la presencia de la orina. Si, por ejemplo, tenemos a la vejiga vacía,
vamos a ver de que el urotelio va a tener todas estas capas. Ahora, si se empieza a acumular la orina en la vejiga, va a generar un fenómeno que es la presión hidrostática. Eso va a generar como un aumento de la presión hidrostática, la gran cantidad de orina que se va a empezar a acumular en la vejiga. Entonces, rápidamente las paredes de la vejiga tienen la capacidad de generar como una distensión. Entonces, vamos a ver que las células van a pasar de ser unas células más tipo cuboideas, como se la escribe, a estas células apicales. Las vamos a ver de que se van a empezar a aplanar, ¿sí? Es como que aumentan su tamaño, pero a costa de aplanarse. Y este fenómeno se va a dar debido a la presencia de estas vesículas que hay en el interior de estas células, donde estas vesículas pueden realizar una exocitosis, se pueden unir a la membrana plasmática y lo que hacen es el aplanamiento de la misma, ¿sí? Es como que se agranda, pero se achancha toda la célula, ¿sí? Y eso genera de que el urotelio se termine aplanando y tenga menos capas de lo que en realidad tiene. Eso es increíble y justamente se debe a la presencia de estas vesículas discoidales o fusiformes, como van a leer en el libro. También vamos a ver de que en estas células apicales, estas células en paragua, presenta como estos pliegues, también conocidos como bisagras, que van a estar bordeando a todo lo que sería la membrana plasmática. Acá va a haber la presencia de uniones estrechas muy importantes y va a haber también unas proteínas que son conocidas como uroplaquinas. Las uroplaquinas van a ser importantes porque lo que hacen estas proteínas es formar una especie de barrera de permeabilidad urotelial, ¿sí? Ustedes se dirán, bueno, ¿y esto qué carajo es, no? La barrera de permeabilidad urotelial va a estar compuesta por las uroplaquinas y las uniones estrechas. Y lo que hacen es impedir de que la orina, sí, que esté acá, pase o tenga algún tipo de interacción con el urotelio. Entonces vamos a ver de que va a impedir el pasaje de agua o iones, ¿sí? Desde la luz, donde va a estar almacenada la orina, supongamos que esta es la vejiga, ¿sí? Y que no pase por el epitelio, ¿sí? Es como que tiene que ser una barrera bastante importante. Entonces ahí vamos a tener a las uroplaquinas y a las uniones estrechas de estas células apicales. Por eso, básicamente, la función de la vejiga y de las vías urinarias en general va a ser la de transportar la orina, no la va a poder modificar a esta orina. Y tampoco vamos a querer de que justamente se reabsorba o pase de vuelta hacia el tejido conectivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es justamente transportarla para su eliminación. Entonces no vamos a querer de que pase de vuelta hacia el tejido conectivo y demás, ¿sí? Vamos a querer que el epitelio presente esta barrera para impedir de que vuelva a pasar, ¿sí? Esa sería como la idea. Bien, acá tenemos una imagen donde vamos a poder ver la presencia de la médula renal y acá vemos que hay distintos tipos de túbulos, que no importa ahora, pero sí me interesa que vean esta región de acá. Esta región de acá, que está en contacto con una luz, corresponde a la papila, ¿sí? La papila era el vértice de la pirámide medular y esta papila básicamente genera la desembocadura de los conductos colectores que van a estar desembocando la orina primaria a este espacio que corresponde al cáliz menor, ¿sí? Acá vemos la luz, ¿sí? Del cáliz menor y acá ya empezamos a ver al epitelio polimorfo, epitelio de transición o urotelio. Esto corresponde al cáliz menor y esto corresponde a la médula renal con su papila. Bueno, ahora vamos a ver el preparado de uréter. Uréter la verdad que es un preparado fácil. Vamos a ver de que como es un órgano bastante pequeño, muchas veces se hace el corte y directamente se ve todo el órgano, ¿sí? Y eso es muy importante para poder diferenciarlo de la vejiga, que muchas veces suele estar en el mismo preparado. Hay cátedras que tienen directamente el preparado de vejiga y uréter y están juntos. Y es fácil evidenciar al uréter porque va a estar todo el órgano, a diferencia de la vejiga que generalmente tiene un pedacito nomás. Entonces, vamos a ver de que el uréter se caracteriza por ser un órgano hueco, donde vamos a ver de que va a presentar una luz bastante estrellada, ¿sí? Esta luz estrellada se da debido a la presencia de múltiples capas de músculo liso, ¿sí? Que el músculo liso va a estar bastante predominante en este órgano, ¿sí? Va a ser bastante muscular.
Y vamos a ver que en contacto con la luz encontramos obviamente a un epitelio de revestimiento, en este caso al urotelio que ya vimos previamente, con las típicas células en raqueta, células en paragua y las células basales. Vamos a ver de que las capas de este urotelio va a ir cambiando, a veces va a tener 4, a veces va a tener 5 capas. Eso va a depender de la distensibilidad y la cantidad de orina que presente. Por debajo de él vamos a encontrar la presencia de tejido conectivo laxo. A veces se dice que también tiene tejido conectivo denso. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Se los van a tomar a ambos como válido. Y este tejido conectivo laxo denso va a formar parte de la lámina propia, y la lámina propia junto al epitelio va a conformar lo que se conoce como la mucosa. Así que fíjense en que eso es bastante fácil. La mucosa tiene el urotelio más la lámina propia, que puede ser de tejido conectivo laxo o denso. Luego vamos a tener la capa muscular externa, así que fíjense en que es todo esto. Es muy abundante la capa de músculo que vamos a encontrar acá. Y vamos a ver de que se reconocen dos capas que están muy bien ordenadas, que son una longitudinal interna y luego tenemos una circular externa. Bueno, para recordar las capas de la muscular externa, vamos a tener una regla mnemotécnica que es muy piola, que se conoce como Ulises. Entonces la U viene de uréter. Y después tenemos la LI, que es de la capa longitudinal interna. Y luego tenemos lo que sería la circular externa, ¿sí? Esa regla mnemotécnica está bastante piola porque vamos a ver de que el uréter tiene una musculatura lisa, o sea que vamos a ver músculo liso acá, y que va a ser muy ordenada, ¿sí? Y va a estar representada en estas dos capitas, longitudinal interna y circular externa. Y por último vamos a tener la presencia de la adventicia, que básicamente va a tener tejido conectivo, puede tener tejido adiposo, muchas veces como es un órgano retroperitoneal, puede tener mucho tejido adiposo retroperitoneal, obviamente vasos sanguíneos, nervios. Acá dice serosa, pero esto táchenlo. Táchenlo porque está mal. En teoría, el uréter es un órgano retroperitoneal, o sea que no va a tener serosa conformando a su última capa, ¿sí? Entonces, en definitiva, vamos a decir que es un órgano hueco con la luz estrellada, lo vamos a ver de manera completa al órgano, y va a tener una muscular externa con estas dos capas, longitudinal interna y circular externa, y por último tenemos a la adventicia, ¿sí? Con tejido adiposo, tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios. Bueno, y por último tenemos a la vejiga. La vejiga es un órgano muy grande, entonces seguramente en el preparado van a ver una porción de la vejiga como se observa en esta imagen. Esto va a ser importante para poder diferenciarlo de uréter, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué va a presentar una mucosa. Dentro de la mucosa vamos a tener lo mismo que en el uréter. Al urotelio, ¿sí? Que va a estar en contacto con la luz. Y por debajo, la presencia de un tejido conectivo que puede ser laxo o denso también, ¿sí? Este va a conformar la lámina propia y de esta manera se conforma nuestra mucosa. Ahora, una diferencia muy importante es con respecto a la muscular externa, que la muscular externa también vamos a encontrar la presencia de músculo liso. Acá vamos a ver la presencia de fibras musculares que van a estar desorganizadas y que le dan un aspecto bastante heterogéneo a lo que sería el músculo presente en la vejiga. Este músculo se lo conoce típicamente como músculo detrusor de la vejiga y van a ver de que generalmente tiene las fibras desorganizadas, ¿sí? No van a estar tan bien conformadas las capas, ¿sí? Pero bueno, se las dejo por las dudas acá, ¿sí? Longitudinal interna y circular externa. Y por último, vamos a tener como última capa a la adventicia y a la serosa. Recuerden que el peritoneo va a estar cayendo por sobre la vejiga, entonces puede haber regiones donde tengamos serosa, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre la serosa y la adventicia era que la serosa iba a tener al mesotelio, iba a tener al epitelio plano simple que iba a estar en contacto con la cavidad, en este caso la cavidad peritoneal. Entonces, decimos que la vejiga va a ser un órgano hueco que va a tener una mucosa compuesta por el urotelio, el epitelio polimorfo de transición, con una lámina propia de tejido conectivo laxo o denso. Luego tenemos una muscular externa que está compuesta por músculo liso. Vamos a ver de que no va a tener las fibras tan organizadas y esto corresponde al músculo detrusor de la vejiga.
Obviamente va a estar en gran cantidad, va a ser un órgano muy muscular la vejiga, así que vamos a ver una enorme cantidad de músculo liso. Y por último, la capa o túnica más periférica que corresponde a la adventicia, que puede ser tejido conectivo, adiposo, vasos sanguíneos y nervios, y la serosa que tiene lo mismo, pero además tiene al mesotelio, ¿sí? O sea que va a tener un epitelio plano simple en contacto con esa cavidad peritoneal. Así que bueno, chicos, con eso terminamos la clase. Vamos ahora a ver las conclusiones. Decimos como conclusiones que los riñones presentan funciones exócrinas y endócrinas. La unidad funcional y estructural del riñón va a ser la nefrona. La barrera de ultrafiltrado glomerular y el aparato supraglomerular son elementos claves para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y que la mayor parte de las vías urinarias va a estar tapizada por urotelio. ¿Sí? Así que bueno, gente, me despido. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda me preguntan en el WhatsApp. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Chau, chau.